Para culminar este pasaje por el arte oriental, nos vamos a situar en Asia del Este, más precisamente en China, una tierra lejana y con muchísima historia. La civilización china es una de las más antiguas del mundo. La presencia humana en este territorio viene desde el Neolítico y que gracias a los ríos Yangtze y al río Amarillo se producen los primeros asentamientos. Hacia el 2000 a.C. ya podemos hablar de civilización china, con la aparición de las primeras sociedades de dinastías. Pero, ¿qué es una sociedad de dinastías? Es una sociedad gobernada por una serie de reyes que pertenecen a una misma familia y que se mantendrán en el gobierno hasta que sean desplazados por otra familia. Las primeras fueron las dinastías Xia, Shang y Zhou. Pero es a partir del 221 a.C. que comienza el período imperial, con la dinastía Qin, en la que el emperador logra por primera vez la unificación de todo el territorio chino. El emperador era Qin Shi Huang, que entre otras reformas es conocido por su ambicioso proyecto, la construcción de la Gran Muralla China. A esta dinastía le siguieron otras más. Entre las más importantes se encuentran la dinastía Tang, Song y Ming. La última dinastía fue la dinastía Qing, que prosperó hasta 1912, dando inicio a la era moderna de China. En la misma época en la que nació Buda, en la antigua China se creaba un movimiento filosófico revolucionario para la época, el taoísmo. Su fundador fue Lao Tse, que no se sabe si existió realmente. Se cree que escribió el Tao Te Ching, traducido como el camino y su poder, que buscaba un gobierno justo basado en la virtud, siguiendo el Tao, el camino que proponía Lao Tse. Para él, el mundo es un ente cíclico, armónico y equilibrado, y nosotros unos seres que debemos respetar sus normas para no desequilibrarlo. Para ello hay que actuar conforme a la naturaleza, es decir, sin deseos egoístas ni ambiciones personales, vivir una vida solitaria de meditación, vivir en paz y de forma sencilla, y reflexionar de cada acción sin actuar por impulso. Pero a base de malinterpretaciones, muchas dinastías usaron el taoísmo para mantener al pueblo sumiso. Otro sistema filosófico y religioso fue el confucianismo, de la mano de Confucio, que después de trabajar de ministro del estado de Lu, se dedicó a la enseñanza. Viajó por todos los rincones del imperio y su pensamiento tuvo mucho éxito entre sus alumnos. Al igual que Lao Tse, Confucio buscaba crear un código de buena conducta para los gobernantes. Pero no solo servía para gobernantes, también para cualquier persona. Todo el mundo puede recibir el mandato del cielo, todos pueden ser especiales y llegar a lo más alto. La clave era crear la sociedad justa a través de la virtud y la benevolencia. Para Confucio, la mejor forma de transmitir estos ideales a los demás era a través del ejemplo. Dar ejemplo y ser sincero. Una de sus reglas más conocidas era: no hagas a los demás lo que no desees para ti. Con el tiempo, estas dos concepciones se constituyen, junto al budismo, las bases del pensamiento chino. Como hemos visto a lo largo del arte oriental, la influencia religiosa en el arte ha sido clave, y esta no es la excepción. El budismo se expandió desde la India hasta llegar a la China y Japón, y esto va a repercutir en el arte chino. Además, se le suman los pensamientos filosóficos del taoísmo y el confucianismo. Otra característica es que, al igual que el arte de la India, el arte chino se integra muy bien con la naturaleza. Además, el arte chino se caracterizó por la contemplación y la vivencia del espacio, es decir, los artistas debían realizar largas caminatas para visualizar y aprender sobre las características del paisaje. Luego debían llevar a cabo una meditación para posteriormente comenzar la obra artística. Otro rasgo es que, a diferencia del arte occidental,
el arte chino se mantuvo más uniforme con el paso de los años. Aunque sufrió ciertos cambios, siempre se sostuvo mediante la misma línea jerárquica influenciada por las dinastías que reinaron. Por último, los chinos se destacaron en calidad técnica y la variedad de recursos que emplearon en el arte. Trabajaron con elementos como el jade, bronce, cobre, madera, piedra y marfil, y dominaron técnicas como la cerámica, la porcelana y la terracota. En general, los chinos se destacaron en cada rama del arte: en arquitectura religiosa, civil y militar. En escultura se destaca la escultura integrada a la naturaleza, pero también la refinada escultura funeraria. Quizá lo más interesante del arte chino es su pintura, sobre todo la pintura de paisajes, un arte novedoso que no hemos visto anteriormente en otras culturas. Y en las artes decorativas se destacaron por la técnica de la porcelana. Un edificio característico del arte chino y japonés es la pagoda, y su construcción se relaciona con fines religiosos, principalmente como parte del budismo y en algunas ocasiones del taoísmo, por lo cual se localizan cerca o dentro de templos budistas. La pagoda es una evolución de la stupa india. La forma arquitectónica de la stupa se esparció por Asia, tomando diversas formas al incorporarle detalles específicos de cada localidad. Las primeras pagodas fueron construidas todas de madera, pero con el tiempo y para protegerlas y hacerlas más duraderas, fueron sumándose a la construcción otros materiales. Así, la historia nos ha dejado algunas pagodas realmente increíbles y de gran variedad. La más antigua del país es la pagoda de madera Sakyamuni y está en pie desde el año 1056. Desde retiros tradicionales tibetanos hasta antiguos edificios imperiales, los templos de China son verdaderamente únicos y variados, por lo que resulta muy difícil clasificarlos. Podemos encontrar templos como el Templo del Caballo Blanco, quizá el templo budista más antiguo. El templo en Khufu, que rinde homenaje a Confucio. El templo Shaolin, lugar de nacimiento de uno de los estilos más antiguos y famosos del Kung Fu. El templo colgante, construido durante la dinastía Qin. Y el más importante, el Templo del Cielo, en Beijing. Este templo solía ser el destino de una peregrinación anual por parte del emperador, quien rezaba y ofrecía sacrificios a los dioses para ayudar a asegurar una buena cosecha. En realidad, el Templo del Cielo consiste en un complejo de edificios esparcidos por un parque que cubre casi 300 hectáreas. Aunque el edificio más importante es el Salón de la Oración por la Buena Cosecha. Se trata de un edificio circular de un diámetro de 30 metros y una altura de 38 metros. Está construido sobre 3 terrazas circulares de mármol blanco. El edificio se sostiene sobre 28 pilares de madera y muros de ladrillo. El edificio del Salón de Oración por la Buena Cosecha está construido totalmente en madera, con 28 enormes columnas en su interior. La disposición de estas columnas tiene una gran simbología. En los 32 metros de diámetro del edificio se disponen las columnas en 3 círculos concéntricos. En el círculo más interior, las 4 columnas más grandes representan las 4 estaciones del año. En el círculo intermedio hay otras 12 columnas que representan los 12 meses del año. Y en el círculo más externo, otras 12 columnas más simbolizan las 12 horas del día. El conjunto de edificios en el que residían los emperadores chinos era conocido como el Palacio Imperial, y su enorme tamaño y opulento estilo tenían como fin reflejar plenamente la indiscutible grandeza de la familia imperial. El complejo de palacios más famosos de China es denominado como la Ciudad Prohibida. Este lugar es conocido por ser la residencia oficial de los emperadores de China y su corte, así como centro ceremonial y político del gobierno chino, construido entre 1406 y 1420 durante la dinastía Ming.
El complejo actual consta de 980 edificios y ocupa una superficie de 72 hectáreas. Este complejo está rodeado por murallas de 7 metros y una fosa de agua, y se divide en dos zonas. El patio exterior o patio frontal incluye las secciones meridionales y fue usado para propósitos ceremoniales, y el patio interior o palacio trasero alberga las secciones más al norte y fue la residencia del emperador y su familia. Al fondo de la plaza se abre la Puerta de la Armonía Suprema, tras la que se levanta el Salón de la Armonía Suprema. Unas terrazas de mármol blanco de 3 niveles se elevan desde la plaza y en su parte superior hay 3 edificios. El centro del complejo palacial. De sur a norte, el Salón de la Armonía Suprema, el Salón de la Armonía Central y el Salón de la Preservación de la Armonía. El Salón de la Armonía Suprema es el de mayores dimensiones, pues alcanza una altura de 30 metros sobre el nivel de la plaza que lo rodea, además de ser el centro ceremonial del poder imperial y la estructura de madera más grande de toda China. El arte de la jardinería tiene para los chinos la misma consideración sagrada que la escritura o la poesía. El jardín es a la vez parte de su hogar y lugar de recreo, un lugar mágico, un cosmos en miniatura, en el que se procura recrear la imagen de una naturaleza ideal. Los jardines clásicos chinos eran conocidos por mezclar elementos naturales y artificiales con el fin de crear un ambiente relajado por el cual la gente pudiera deambular libremente. Hay 2 elementos fundamentales que no pueden faltar en un jardín chino: el agua y la piedra. Ambos son elementos de un gran valor simbólico y constituyen asimismo los pilares de la estética de los jardines chinos. Dado que en la China de la antigüedad las guerras eran algo común, los mecanismos de protección y defensa, como las murallas, trincheras y fosos, fueron creados por pura necesidad. La Gran Muralla China es la más famosa de todas. Se trata de una antigua fortificación china que comenzó a construirse a partir del siglo V a.C. para proteger la frontera norte del Imperio Chino. Cabe aclarar que la muralla fue construida durante muchos años, en distintas épocas, para resguardarse de distintos enemigos, y lo más destacado, no existe como tal una sola muralla, y sí un conjunto de construcciones dispersas. Todas esas líneas de colores que vemos en la imagen es la muralla china. Como podemos observar, cada color indica la dinastía que se encargó de expandir la muralla. La más extensa pertenece a la dinastía Ming. Contando todas las ramificaciones y secciones secundarias, la muralla alcanza unos 21.200 kilómetros de largo. Su extensión va desde la frontera de Corea hasta el desierto de Gobi. Se calcula que solo se conserva el 30% de la construcción original. La escultura integrada está relacionada al budismo. Generalmente, las esculturas que más se destacan son los relieves labrados en grutas y montañas. Quizá la escultura integrada más colosal es la del Gran Buda de Leshan, construida durante la dinastía Tang. Está tallada en un acantilado que se encuentra en la parte sur de la provincia china de Sichuan. Además, vamos a encontrar grutas esculpidas por todo el territorio chino. Entre las más impresionantes se encuentran las grutas de Longmen, las grutas de Yungan y la cueva de los 1000 Budas. La escultura en China es un arte muy vinculado con los ritos funerarios desde la antigüedad. A lo largo de la historia puede comprobarse la protección simbólica de las sepulturas importantes o los panteones imperiales mediante estatuas a tamaño natural o de gran talla. Además, en las tumbas se enterraban también pequeñas esculturas de objetos, personajes y actividades productivas para acompañar al difunto en el más allá. Las estatuas funerarias más famosas son las de los guerreros de terracota. Estos son un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterradas cerca del primer emperador de China de la dinastía Qin, Qin Shi Huang. Enterrando estas estatuas, se creía que el emperador seguiría teniendo tropas bajo su mando.
El ejército de terracota fue enterrado en formación de batalla en 3 fosos. Las figuras son a tamaño natural, miden 1,80 m de altura y están equipados con armaduras fabricadas también con terracota. Terracota significa tierra cocida y se les llama así a los trabajos hechos con arcilla y que luego son cocidos en horno. La terracota ya era usada en la prehistoria y podemos encontrar muchos ejemplos, pero sin lugar a duda los guerreros de terracota son los más impresionantes. La pintura es el arte en que chinos y japoneses manifiestan mejor sus dotes artísticas. Aunque no falta la pintura mural en mamparas y biombos, el género más corriente es el de la aguada en tiras de tela de seda o de papel en rollos. Los rollos son o verticales para colgarlos en la pared o para verlos extendidos en el suelo. El artista no busca la realidad, sino su esencia, las fuerzas que han creado la naturaleza. Los chinos fueron los primeros que no consideraron el arte de pintar como una tarea servil, sino que situaron al pintor al mismo nivel que al inspirado poeta. La religión de Oriente enseñaba que no existía nada tan importante como la meditación. Meditación significa pensamiento profundo. Meditar es pensar y reflexionar acerca de la misma verdad sagrada durante muchas horas. Fijar una idea en el espíritu y contemplarla desde todos lados. Para los orientales es una especie de ejercicio mental. Artistas empezaron a pintar el agua y las montañas, pero no con un fin decorativo, sino algo más profundo. Sus pinturas sobre rollos de seda eran guardados en estuches preciosos y se desenrollaban en momentos tranquilos, para ser contempladas y meditadas al modo con que se abre un libro de poesía. Ese es el propósito del paisajismo chino. Otro dato interesante es que los pintores chinos no copiaban los paisajes directamente de la realidad, sino que pasaban horas observando el paisaje para captar la esencia de lo que veían. Luego volvían a sus talleres y trataban de recobrar esos sentimientos coordinando sus imágenes de pinos, rocas y nubes de modo muy semejante a como el poeta puede reunir un cierto número de imágenes que se hubieran presentado en su mente. Por eso es habitual encontrar algunas frases poéticas sobre los paisajes pintados. No solo vamos a encontrar paisajes, sino también pintura de flores y animales como peces y aves. Así como en China se destacaban las pinturas paisajistas, en Japón los artistas desarrollaron su propio estilo con las yamatoe. Estas son pinturas basadas en temas nativos japoneses, procedentes en la mayoría de los casos de su literatura tradicional y caracterizado por el uso de tonalidades fuertes. Su nombre se puede transferir como pintura japonesa y se caracteriza por desligarse del estilo chino, algo que las hace únicas. Las pinturas por lo general son realizadas sobre rollos de pergamino que pueden ser colgados en las paredes y también en biombos y paneles. A China se le conoce mundialmente como la cuna de la porcelana. Incluso la palabra china es sinónimo de un tipo de porcelana de alta calidad. La porcelana es una pasta formada por caolín, feldespato y cuarzo, piedras o minerales que contienen estos elementos como materias primas, principalmente materia férrica. Las piezas moldeadas hechas con dichos materiales y el barniz se cuecen a temperaturas que oscilan entre 1300 y 1800 grados centígrados. El producto final es una pieza blanca, rígida y uniforme, que no absorbe el agua, translúcida contra luz, sonora y agradable al tacto. La porcelana se usó generalmente para hacer jarrones, vajillas o pequeñas piezas artesanales. Era común encontrar objetos de porcelana pintados con dragones, peces, flores, paisajes o divinidades. Desde que los europeos descubrieron la porcelana china, hubo muchos intentos por averiguar la fórmula de su fabricación, pero los chinos se guardaron el secreto por siglos. El secreto de la porcelana residía en la técnica de elaboración. Existía una primera cocción para unir los elementos, pero el secreto estaba en volver a pasar la porcelana por el horno
tras el esmaltado de las piezas. Así se fundían y adherían con firmeza al barro. Ningún occidental logró saberlo durante más de 15 siglos y todos buscaban la forma de imitarla. Hoy en día, la antigüedad, composición y la historia marcan los elevados precios en las subastas, que alcanzan los millones de dólares. De esta manera hemos llegado al final de la clase de arte oriental.